Si te interesa el mundo de la herbolaria y las plantas, bueno, te tengo una gran sorpresa con una entrevista muy interesante. Pero antes, suscríbete al canal si no lo has hecho y oprímele la campanita para que te lleguen todos los videos. Y comenzamos. Queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que ustedes se encuentren. Les mando un cálido abrazo y un gran saludo. Mi nombre es Gracieta Salcedo y bueno, pues estoy con ustedes ahora en una interesantísima entrevista con un personaje al que yo admiro mucho y he seguido desde hace un buen tiempo y que me encanta, que habla pues precisamente de las plantas de la herbolaria. Y bueno, estaba yo platicando con él y le decía que qué bonito y qué dramático es esto de dedicarte a lo que tú amas apasionadamente y bueno, pues encima de todo, que sea tu sustento para la vida. Eso es, yo creo que eso es algo que todos los humanos quisiéramos tener en la vida, dedicarnos a lo que amamos y pues encima de todo, de ahí sacar nuestro sustento. ¡Qué maravilla! Y bueno, pues les voy a presentar a Juan Pablo Ruiz. Juan Pablo Ruiz, bueno, les voy a decir un poquito acerca de este personaje. Juan Pablo Ruiz es herbalista, ceremonista, maestro en el campo de la herbolaria y durante los últimos años ha investigado el trabajo de las plantas medicinales y en general el cuidado de la salud. Es fundador de la marca Quinta Esencia, que bueno, pues está dedicada precisamente a las plantas medicinales y también pues da cursos, conferencias, pláticas, tiene un canal de YouTube, bueno, tiene muchas cosas, pero vamos a platicar con Juan Pablo. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Taleta, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, pues la primera pregunta que te quiero hacer, ¿qué es la herbolaria? Porque bueno, hay personas que probablemente sepan qué es la herbolaria, pero hay quienes la confunda con alguna otra materia, con alguna otra cuestión. Entonces, ¿qué es la herbolaria? La herbolaria es un campo que digamos que en el término más amplio en el que podemos definirla es el trabajo con las plantas como remedios y medicinas. Y este término, esta explicación o esta definición se acaba mezclando con muchas otras áreas. Entonces, realmente la herbolaria puede ser muchas, muchas cosas. Y hay tantas formas de trabajar y de practicar herbolaria como hay personas que lo practican. Y no solamente eso, sino que la herbolaria se mezcla mucho con otros ámbitos y con otros campos. Entonces, en ese sentido, medicinas tradicionales, como puede ser la Ayurveda de India o la medicina china o incluso la medicina tradicional mexicana, pues tienen que ver con la herbolaria, porque usan básicamente las plantas como algunos de sus recursos principales. Pero si lo pensamos en términos como aún más amplios, la cocina puede ser herbolaria, ya que muchas de las plantas que usamos para cocinar, no solamente son plantas que tienen un sabor agradable o interesante, sino que también son plantas que son medicinales muchas veces. De hecho, muchas de las plantas que tenemos en nuestra cocina son plantas que tienen efectos medicinales. Entonces, en el sentido más amplio en el que lo podemos definir, la herbolaria es el trabajo con las plantas y ya la vertiente que tome esto para cada quien es algo muy personal y que puede tomar muchos, muchos matices. Y es una de las cosas maravillosas de este arte, que es algo muy personal y que se puede mimetizar con muchos otros ámbitos y muchas otras formas de caminar. El cultivo de las plantas es maravilloso, a mí me encanta cultivar plantas. Ujú. Bueno, de hecho les hablo y les digo cosas bonitas porque creo que en el momento en el que tú le hablas a la planta, pues la planta siente lo que tú le estás diciendo. ¿Es cierto o no es cierto? Hay todo un aspecto muy interesante dentro del trabajo con las plantas. No todas las personas que trabajan con plantas lo hablan de esta manera, pero yo he tenido la fortuna de conectar con diferentes maestros y aprender de diferentes maestros que tienen una aproximación a las plantas donde las plantas no son cosas, las plantas son personas y las plantas son inteligencias. Y uno de los aspectos que me parece fascinante de esta forma de acercarnos a las plantas es que la medicina que practicamos, cuando nos acercamos a las plantas como seres inteligentes, como personas, como maestros potencialmente,
la medicina que se despliega es muy diferente a cuando lo usamos como cosas o cuando lo usamos solamente como portadores de compuestos químicos. Realmente hay una resonancia y una respuesta que se abre cuando nos acercamos a ellas. Si realmente, si lo pensamos de nuevo, si pensamos en las plantas como personas, las personas responden de acuerdo a cómo nos acercamos. Y si nos acercamos de forma poco cuidadosa, a veces hay cosas que se cierran, hay puertas que se cierran. Cuando nos acercamos con cuidado y con respeto, hay puertas que se abren. Y por desgracia, la forma que tenemos de pensar en la cultura moderna en la que bueno, en la que elegimos llegar, tiene una tendencia a pensar que los únicos seres inteligentes son los seres humanos. Sin embargo, cada parte de la naturaleza tiene inteligencia y cuando nos acercamos a la naturaleza de esa forma, la naturaleza responde. Entonces hay enseñanzas, hay aprendizajes y hay espacios de conexión y de sanación que se abren con las plantas solamente cuando podemos acercarnos con ellas como seres inteligentes. Entonces, yo diría que sí, definitivamente las plantas responden cuando les hablamos. Bueno, yo siempre he dicho que las plantas son seres sublimes, porque de alguna manera ellas se sacrifican por nosotros, ¿sí? En el momento en el que tú cortas una raíz para hacer algún tipo de tintura o alguna cuestión así, pues estás sacrificando la planta, pero la planta lo hace, yo siento que lo hace con amor, porque la planta, los animales de alguna forma, el sacrificio de los animales es diferente, porque el animal tiene un apego más bien a la materia, pero la planta no, la planta es absolutamente sublime, por eso a mí me encantan las plantas, porque realmente pues nos brindan todo, nos brindan alimento, nos brindan curación, nos brindan, aparte de todo, belleza, porque nada más de verlas y sentirlas es algo increíble. A mí me encanta, me encanta. Oye, y a ver, cuéntame, ¿qué relación tiene la herbolaria con la alquimia? Porque hablan mucho de alquimia. Ahorita está de súper moda esa palabrita y todo el mundo saca sus ondas raras de la alquimia de no sé qué y la alquimia de no sé cuál. Entonces, un montón de alquimias aquí. Pero realmente, ¿qué es la alquimia? Yo una vez vi un video tuyo que hablabas de eso y a mí me encantó la forma en la que expresabas acerca de la alquimia. Cuéntame. Sí, ese es un poco un tema y hay que, primero que nada, como dices, tener muy claras cuáles son las definiciones. Y eh, actualmente la palabra alquimia se ha, no sé si desvirtuada es la palabra, pero ha perdido su significado original. Y en este momento, cuando hablamos de alquimia, al menos de forma popular, generalmente lo que se entiende es un proceso de transformación de algo donde una cosa o una persona tiene una cierta naturaleza, una cierta forma cuando inicia el proceso y se transforma en algo cuando termina. Y esto, si bien hace cierta alusión a la naturaleza de la alquimia, no necesariamente es alquimia per se, porque digo, uno puede hacer un pastel, mezclar ingredientes y acabar con un resultado diferente, y no necesariamente es un pastel alquímico. Entonces, la alquimia en ese sentido es mucho más que un proceso y es mucho más que un proceso de transformación. La alquimia, si lo vemos en su origen, es una tradición mística, filosófica, que viene desde tiempos inmemoriales. De hecho, hay gente que dice que la cuna de la alquimia es Egipto y hay personas que dicen que viene de mucho más atrás, de posibles civilizaciones que existieron antes. Eso queda un poquito a discusión, La, pero lo cierto es que sí es una... ¿Cómo? la Atlántida o los lemures o algo Hay así. personas, sí, hay personas que dicen que puede venir de civilizaciones incluso más antiguas. Y bueno, últimamente han salido como ciertos indicios de que posiblemente ha habido civilizaciones más antiguas. Pero bueno, para mantenernos dentro de la versión ortodoxa de la historia hasta ahora, vamos a decir que viene desde Egipto. Incluso si ese es su lugar de origen, pues es un arte que tiene pues más de 5.000 años de antigüedad. Y durante esos 5.000 años de antigüedad ha tomado muchas formas diferentes. Y tradicionalmente la alquimia era, realmente no era la búsqueda de la transmutación, porque cuando mucha gente piensa incluso en el término alquímico, de alquimia, en términos como más históricos, lo que viene muchas veces a la mente es como, bueno, la transformación de plomo en oro, la búsqueda de la piedra filosofal y todas estas formas de trabajo que apuntan a o enriquecerse o encontrar algún beneficio como personal propio.
Y realmente la filosofía alquímica es bastante distinto a esto. No es tanto una cuestión de buscar enriquecimiento o de buscar como de qué forma puedo enriquecerme transformando plomo en oro. Realmente la idea original de la alquimia es que era una transmutación interna que eventualmente tenía un reflejo también en el mundo externo. Pero es lo fascinante de la alquimia. La alquimia es un arte que toma ciertos principios. Realmente la función principal de la alquimia es tratar de entender cuáles son los principios fundamentales que rigen a la naturaleza. Y en base a eso, tratar de aplicar esos principios dentro del laboratorio para acelerar ciertos procesos. Entonces, en ese sentido, hay personas que dicen que la alquimia es una especie de evolución asistida. Y dentro de la visión alquímica, y aquí sí regresamos a la idea de transformar el plomo en oro, la idea es que todos los seres, todas las cosas en este mundo están en un proceso de evolución y de transmutación y de transformación. Y la alquimia es una forma, en cierto sentido, de acelerar esos procesos. Entonces, se decía que cuando un practicante, cuando un adepto de alquimia podía llevar y crear dentro de sí esa transmutación y esos procesos alquímicos, pues esa persona se convertía en el catalizador que permitía que se transformaran otras cosas afuera. Entonces, la transmutación, por ejemplo, del plomo en oro, que es tan famosa, no tiene que ver con ingredientes y pasos exactos, tiene que ver con ciertos procesos que están catalizados por la persona que ya hizo el trabajo interno. Entonces, ¿eso quiere decir? Quiere decir que tú y yo y quien sea podría saber todos los pasos para crear, para transmutar el plomo en oro, pero si nosotros no hemos hecho ese trabajo, no hay forma que se lleve a cabo esta transmutación, porque el ingrediente más importante, el ingrediente principal, es el operador. Y es la cosa principal con la alquimia. Dentro de la alquimia no hay una separación entre la persona y lo que se está operando. Y aquí es donde empezamos a entrar en la parte de las plantas, porque realmente durante una buena parte de la historia, la alquimia estaba mucho más centrada en un aspecto filosófico, un aspecto de trabajo interno, de transmutación, donde sí había ciertos trabajos con metales, pero realmente las plantas jugaban una parte secundaria. Eran, digamos que no era el centro de esto. Y es hasta que llega más o menos la Edad Media con Paracelso, que es un personaje muy particular, el cual revolucionó no solamente la alquimia, sino la medicina moderna como la conocemos. Digo, él fue el que cambió, fue un parteaguas dentro de toda la línea de medicina que se llevaba hasta ese momento, que es la medicina galénica, la medicina que venía de los griegos, y él cambia completamente el entendimiento de la medicina, del uso de las medicinas y de la concepción de cómo practicar medicina. Entonces fue un personaje muy importante en muchos aspectos y era un alquimista. Y él, en ese tiempo donde, justamente por esta cuestión, donde había tantas personas que estaban diciéndose alquimistas, tratando de pues, conseguir algún mecenas que les patrocinara sus experimentos para después de eso salir corriendo con todo el oro que les habían proporcionado, pues la alquimia había perdido un poco su fama, digamos que más bien había quedado una reputación un poco infame, y él para distinguir la alquimia del trabajo que él estaba haciendo, acuña un término que se llama espagiria. Y la espagiria básicamente como palabra está compuesto de dos vocablos griegos, que es spao y ageros, que lo que quiere decir es básicamente separar y recombinar o reconstituir. Y ese es principalmente el trabajo de la alquimia, separar, purificar y reconstituir. Y él, al tener una formación médica y al ser una persona que, pues en cierto sentido, estaba en cierto contacto con las necesidades de la gente común, empieza a enfocar mucho el conocimiento alquímico y mucho el conocimiento que él pues había obtenido de sus maestros y de los viajes que había hecho a diferentes lugares y lo empieza a aplicar a la creación de medicinas muy potentes. Entonces aquí cambia un poco el objetivo de la alquimia, de ser una búsqueda personal de entendimiento y de transmutación, para convertirse en un arte que está al servicio de los demás, que está al servicio de las otras personas y que está al servicio de, en cierto sentido, la salud entendida en todos sus aspectos, física, mental, espiritual. Entonces, para hacer eso, al crear este término, empieza también como toda una línea de estudio y una línea de aprendizaje, donde la espagiria, lo que se conoce mucho es como el arte menor, mientras que la alquimia es el arte mayor, es un arte que está como basado en el trabajo con las plantas sobre todo. Tiene otras, también hay trabajos con minerales y con metales, pero sobre todo se trabaja con plantas. Entonces se dice que también es una forma de prepararse para entrar a la gran obra y para entrar al gran arte que es la alquimia, ya que pues las plantas son un poco más
permisivas y, digamos, un poco más benevolentes que muchos de los metales, por ejemplo. Entonces, muchos de los trabajos que se hacen con las plantas, pues permiten llevar a cabo experimentos donde si nos equivocamos, pues no hay tanto peligro como si estuviéramos trabajando con metales. Entonces, aquí es donde la parte de las plantas se mezcla con la alquimia. La espagiria es la aplicación de los principios herméticos, de los principios alquímicos, para la creación de medicinas herbales que tienen una capacidad de trabajar a nivel de cuerpo, mente y espíritu para regresarnos el balance, y todo esto siempre en trabajo con los astros y con las energías sutiles. Bueno. Tú eres especialista en espagiria, me encanta esa especialidad porque, bueno, yo soy astróloga también, entonces me encanta eso de que trabajes con los astros y explícanos un poquito más qué relación tienen las plantas con los astros. Yo ya lo escuché, me gustó muchísimo, pero quiero que lo expliques acá, pues a través de la famosa espagiria, que es una rama de la herbolaria, me imagino, ¿sí? Sí, Entonces, explícanos. sí, bueno, realmente bueno, aquí es, bueno, es este lugar donde se encuentran como dos disciplinas, porque realmente la espagiria como tal es una rama de la alquimia que usa plantas como su medio principal de trabajo, es como su herramienta principal, es su materia prima. Y pues aquí la parte de la relación entre las plantas y los planetas es algo que a mí me parece fascinante, es algo que me gusta mucho. Y la idea dentro de cómo se relacionan las plantas y los planetas viene de este entendimiento alquímico donde todo lo que baja, todo lo que se manifiesta en este mundo físico, tiene que pasar por lo que se entiende dentro de la visión hermética y alquímica como las 7 esferas. Entonces hay una visión de que cuando estamos entrando, cuando bajamos, cuando nos estamos corporalizando en el mundo físico, nuestro espíritu, nuestra esencia, pasa por 7 esferas. Entonces va desde los planetas externos, tomando al planeta más lejano que podemos ver a simple vista, a Saturno, pasa por Júpiter, pasa por Marte, Venus, el Sol, Mercurio y la Luna, que el Sol y la Luna no son planetas, pero dentro de la visión alquímica se consideran como cuerpos celestes y son los regentes de estas 2 esferas. Y cualquier cosa, cualquier persona, cualquier ser que baja a esta tierra pasa por estas 7 esferas, y a mí me gusta envisionarlo como que se van envolviendo en capas, como si fuera una especie de como cebolla espiritual, que se va envolviendo, y cuando se manifiesta o nos manifestamos ya físicamente, tenemos aquella influencia de esas esferas en nuestra constitución, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en la forma en la que nos manifestamos. Y ahí es donde esto se vincula también con las cartas astrales. En cierto sentido, la carta astral pues nos muestra pues eso, como la imagen del cielo en el momento en el que nacimos. Pero realmente nuestra alma y nuestro espíritu pues pasan por todo este proceso de gestación en el cual van pasando por estas esferas hasta manifestarse en el cuerpo físico. Ahora, todo esto que tiene que ver con las plantas. Bueno, las plantas, al igual que nosotros, también pasan por este proceso. Y así como hay personas que, dependiendo del día en el que nacen, tienen una mayor afinidad o tienen una mayor influencia de alguno de los astros, hay personas más solares, hay personas más marciales, personas más venusinas, y de acuerdo a eso, pues su temperamento, su cuerpo, su forma de ser, se va entonando a ciertas pues, sí, naturalezas. De la misma forma, hay plantas y hay especies de plantas que tienen una regencia planetaria, que tienen dentro de su composición, dentro de su estructura, una mayor o menor presencia de algún planeta. Entonces, todos y todas las cosas estamos compuestos por 7 fuerzas planetarias, vistos desde esta perspectiva. Pero siempre hay alguna o algunas que son más evidentes que otras. Entonces, si pensamos en algo como la ortiga, por ejemplo, y vemos cuál es su naturaleza. Pues bueno, la ortiga es una planta que si la tocas te quema, que tiene estas hojas como con bordes cerrados, tiene sus agujas de ácido fórmico que salen por aquí y por allá, que es irritante, que ahí donde llega pues se apropia completamente el territorio. Y cuando vemos un poco la naturaleza de esta planta, nos remonta pues a qué planeta, nos remonta a la naturaleza de Marte. Marte, que es el dios de la guerra, que es agresivo, que es caliente, que inflama, sí, que abarca. Entonces, en ese sentido, esta planta toma la energía de este planeta y la manifiesta en el plano físico. Y aquí es donde se empieza a poner muy interesante la cosa, porque
Si lo pensamos, nosotros como seres humanos también estamos compuestos de estas fuerzas planetarias. Entonces nuestros órganos, cada uno de nuestros órganos está regido por un planeta, parte de nuestro temperamento, parte de los retos y de los arquetipos que nos encontramos en el día a día y en la vida en general, tienen que ver con ciertas energías planetarias. Entonces, cuando yo encuentro un reto que tiene que ver con alguna de estas energías manifestada en el plano físico o en el plano sutil, ya sea un desequilibrio a nivel físico en algún órgano en particular, o ya sea un reto con alguna figura arquetípica, puede ser una cuestión de confrontar con alguien o de tener alguna dificultad, por ejemplo, de voluntad o de encontrar una relación afectiva, cualquiera que sea el tema de desequilibrio en mi vida, pues yo no puedo ir a tomarme una tintura del planeta regente de ese tema, no puedo hacerme una tintura de Venus o de Marte, pero lo que sí puedo hacer es trabajar con alguna de las plantas que tiene una fuerte energía de ese planeta en esta Tierra y potenciar esa energía planetaria para que en el momento de yo tomar esa medicina, esta fuerza planetaria reverbere en mi ser y permita empezar a balancear aquellos espacios y aquellas manifestaciones que están creando ese desequilibrio, ya sea a nivel físico o ya sea a nivel sutil, espiritual, arquetípico o de relaciones. Entonces, es una cosa fascinante de cómo podemos usar las plantas y la visión de los patrones que vinculan las plantas a los planetas como una forma de terapéutica. Y todo eso es, bueno, es un tema muy, muy profundo que nos habla acerca de la terapéutica dentro del espagiria y dentro de la alquimia. Es todo un tema. Oye, una pregunta, por ejemplo, pues, yo que soy astróloga, pues me doy cuenta, ¿no? A una persona que tiene, por decirte, la luna en Capricornio, que esa luna está prácticamente en caída, ¿no? No es una luna fuerte. Entonces, tú puedes hacer una tintura lunar, por ejemplo, para que esta persona tenga esa energía de la emoción, porque también es una persona con la luna en Capricornio no puede manifestar las emociones, se queda toda atorada. Entonces, ¿puedes tú hacer alguna tipo de tintura, de alguna, no sé, extracto o con aceite esencial, ¿no? Que pueda ayudar a la persona a tener esa fortaleza, a tener esa energía de las emociones de la luna, a poder expresar sus emociones? ¿Puede ser eso? Sí, en ese sentido sí. Y claro, digo, como en cualquier tipo de diagnóstico, cualquier tipo de tratamiento, vale la pena investigar y ver como, bueno, cuáles son los temas raíz, cuáles son como los temas fundamentales. Pero sí, sin duda podríamos trabajar con alguna planta lunar, con alguna de las artemisias, por ejemplo, para potenciar eso, como es energía lunar. Entonces, una persona, no sé, que tiene una carencia de energía maternal, por ejemplo, por esa presencia de la luna en Capricornio. O si hay una cuestión de dificultad de afecto, de expresión de las emociones, o algún tema con la madre, madres como muy limitantes o algún tema de ese tipo, el conectar con esa energía lunar, digamos que liberarla o pues sí, como suplirla, no suplirla, suplementarla, por así decirlo, para exaltar un poco esa energía, también se puede dar a través del trabajo con las plantas. Claro que es un tipo de trabajo que es mucho más sutil. Generalmente cuando pensamos en herbolaria, pensamos en té de manzanilla para la panza o saúco para la gripa, que claro, es muy útil. Pero esto y esta parte de la alquimia nos abre a todo otro campo de trabajo con las plantas, que es el campo sutil, es el campo de lo no visible, es el campo pues sí, del aspecto etéreo. Y para muchas personas es un poco difícil pensar que esto tiene como cualquier validez, pero empezando a trabajar con esto y viendo con la capacidad que tienen las plantas de trabajar con eso es muy interesante ver lo que se puede alcanzar y lo que se puede lograr trabajando de esta forma. Oye, se me ocurre preguntarte en este momento, ¿el trabajo que tú haces es similar a lo que llamamos las famosas flores de Bach, que ahora ya son flores de miles de cosas, ¿no? Pero ¿es similar o tú también trabajas con ese tipo de flores? Yo no trabajo con flores de Bach y sí hay un aspecto similar en el sentido de que las flores de Bach son una modalidad de trabajo con las plantas que se basa sobre todo en el aspecto energético de las flores. Entonces, cuando vemos el preparado de las flores de Bach, realmente las tinturas madre de las flores no tienen eh, un aspecto químico, digamos que no tienen fitocompuestos. Lo que tienen es la frecuencia y la resonancia de las flores y de la energía de la planta, que pues se recolectan bajo todo un protocolo, se dejan
bajo el sol o bajo la luna, se impregna el agua y después esa agua tiene ya como esa frecuencia vibratoria que se puede usar para toda una serie de también desbalances. Entonces, en el sentido energético sí, digamos que sí hay un aspecto similar, pero realmente la espagiria y el trabajo con las plantas, al menos como yo lo hago, sí tiene un aspecto químico, sí tiene un aspecto donde un extracto espagírico sí tiene los compuestos químicos de la planta y no solamente eso, sino que a través de los procesos que se llevan a cabo se suele potenciar de una forma bastante interesante muchos de los compuestos químicos de la planta. Entonces son medicinas muy potentes que sí actúan a nivel físico de forma muy contundente, pero también tocan las partes más sutiles por la forma en la que han sido preparadas. Sí, yo siento que es como un trabajo más profundo con la espagiria, mucho más profundo, como que el extracto de la planta es más potente, siento yo. Aparte de todo, me han dicho que son muy buenas tus tinturas y tus extractos y todas esas cosas. Oye, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre una tintura, un extracto? También una vez vi un video tuyo en el que hablabas de extraer las sales de las plantas. Mm. ¿Cómo es eso? O sea, extraer la sal de la planta. Yo sé que aceites esenciales se pueden extraer, pero la sal, ¿cómo es eso? Sí, ese es todo otro viaje. Bueno, con la primera pregunta que hacía acerca de, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un extracto, una tintura? Bueno, aquí es una cuestión de terminologías, porque a fin de cuentas un extracto puede ser muchas cosas. Si yo hago un jugo en una juguera, pues es un extracto en cierto sentido. Entonces un extracto es un término muy amplio que habla acerca de el extraer algunos de los compuestos medicinales de alguna planta usando algún solvente o alguna, pues sí, como acción mecánica que permita sacar ciertos compuestos que queremos. Entonces, en ese sentido, las tinturas son un tipo de extracto, son un extracto hidroalcohólico, son extractos que se sacan con agua y con alcohol, o con alcohol únicamente, dependiendo de la preparación que hagamos. Y dentro de estas tinturas, pues tenemos las tinturas espagíricas, que pues son las que usan también diferentes procesos para extraer los principios básicos de las plantas. Y aquí es donde el tema de las sales. Entonces, para entender un poco, bueno, qué son las sales de las plantas y cómo se extraen, y bueno, y qué es eso de sacar sal de una planta, hay que tener primero un principio fundamental de la alquimia y de la espagiria, que es el principio de los tres principios. Entonces, la idea es que todo lo que vemos, así como mencionábamos que todo tiene energías planetarias y podríamos ver y clasificar las cosas a través de las 7 energías de los planetas, pues también podemos clasificar y podemos entender las cosas a través de los tres principios. Entonces, y es una cosa interesante porque cuando hablamos del 3, cuando hablamos de el número 3 como una energía, como un arquetipo, es una fuerza que se manifiesta en múltiples culturas de formas diferentes, pero siempre suele hacer referencia a los mismos temas. Entonces, cuando hablamos del número 3, estamos hablando de tres energías fundamentales que le dan forma a la realidad física que vemos. Entonces, podemos hablar de los tres principios de la alquimia, podemos hablar de Padre, Hijo, Espíritu Santo, podemos hablar de los tres mundos de la visión andina o los tres mundos de la visión nórdica, que nos habla de estos tres grandes reinos donde existe toda la creación. Podemos pensar en los tres tesoros de la medicina china, los tres doshas de la Ayurveda, que son las tres tipologías fundamentales que existen en todas las personas y en todas las cosas, e incluso, visto de la forma más pues, material, lo podemos ver incluso en la estructura básica de la materia, con los compuestos básicos del átomo, que es el electrón, el protón y el neutrón. Entonces, en todos esos niveles se nos habla acerca de fuerzas fundamentales que le dan origen a la materia y que sostienen toda la estructura física. Entonces, dentro de este contexto, los tres principios vistos desde el punto de vista de la alquimia nos hablan acerca de tres sustancias, de tres fuerzas que se manifiestan en todas las cosas. Y lo que hacen los alquimistas es, bueno, si esta idea de los tres principios es real, entonces deberíamos poder extraer esos tres principios dentro del laboratorio. Y lo que es muy interesante es que efectivamente con los procesos adecuados se pueden extraer los tres principios de cualquier reino, del reino metal, del reino mineral, del reino animal, y se pueden hacer pues estos extractos de, pues de nuevo, de seres de cualquiera de estos reinos. Pues dentro del mundo de las plantas, esos tres principios se manifiestan en tres formas diferentes. Entonces,
Los tres principios llevan tres nombres que son como nombres clave. Digamos que no son lo que se está nombrando. Entonces, esos tres principios llevan el nombre de sal, sulfur y mercurio. Entonces, cuando hablamos de sal, no nos referimos a la sal de mesa, no es cloruro de sodio. Estamos hablando de ciertas sales alcalinas que se liberan al momento de llevar a cabo ciertos procesos, que ahorita hablamos. El sulfur no se refiere al azufre que conocemos. El sulfur se refiere al alma de las cosas, a la esencia, esa parte candente, ese fuego interno que existe dentro de todo. Y el mercurio se refiere a la mente, se refiere al espíritu, se refiere a esa electricidad, a esa fuerza universal que corre por todas las cosas y que anima todo lo que vemos. Entonces, para bajarlo un poquito más a algo que se pueda entender, dentro de las plantas podemos ver estos tres principios manifestados de la siguiente manera. El sulfur o el azufre, el alma de las plantas, se manifiesta como sus colores y como los aceites esenciales. Entonces, cuando hacemos una tintura, por ejemplo, el alcohol funciona como un solvente que extrae tanto el color de la planta como los aceites esenciales y un montón de otros compuestos. Entonces, si queremos sacar el sulfuro de la planta, podemos destilar la planta para sacar el aceite esencial y de toda el agua que queda, que va sacando los colores, se puede también calcinar, se puede secar hasta hacer una especie como de brea, una especie de chapopote. Esto se quema y nos da una especie de ceniza blanca. Y ahí tenemos el sulfur, que es el aceite esencial, y el sulfur, que es la sal que viene de todos los colores de la planta. El mercurio se manifiesta como el alcohol. Entonces, lo que decían los alquimistas es que no importa qué es lo que tú fermentes, puedes fermentar uvas, si tendrás vino, puedes fermentar manzanas, puedes fermentar romero, puedes fermentar diferentes plantas, y todas ellas te van a dar alcohol. Entonces, lo que decían es, ok, el alcohol es como el espíritu del mundo, es esta fuerza, es esta sustancia que está presente en todas las cosas. Es el fantasma. Decían, cuando algo muere y entra en este estado de putrefacción, que es la fermentación, pues libera su fantasma, se suelta el fantasma. Y ese puede tomar, de nuevo, generalmente se toma como alcohol, aunque también el vinagre se considera como un tipo de mercurio. Y básicamente es la idea de que es la inteligencia y es el espíritu universal, esta fuerza que se mueve bajo todas las cosas y es lo que nos anima. Y por último tenemos las sales, y las sales es la parte más sutil en el cuerpo de la planta. Entonces lo que se decía es que las sales son esta parte que queda capturada en el cuerpo de la planta después de que hacemos una medicina. Entonces hacemos un té o hacemos una tintura, nos queda el líquido ya con todos esos compuestos que extrae el alcohol y el agua, pero el cuerpo de la planta, que generalmente se descarta o se composta, tiene todavía medicina. Y la forma en la que llegamos a las sales, la forma en la que extraemos esta medicina, este cuerpo sutil de las plantas, es que las calcinamos, las quemamos. Entonces, una vez que colamos la tintura, quemamos la planta y se quema y se quema y se quema hasta que queda una ceniza blanca. Y esta ceniza blanca está cargada de sales alcalinas. Entonces, se baña con agua destilada. El agua destilada disuelve todas las sales, dejando atrás el resto de la ceniza que no es soluble en agua y nos queda un agua muy alcalina, que si la evaporamos, crea toda una serie de patrones, crea toda una matriz cristalina que tiene el patrón energético, que tiene el patrón de la estructura de la planta, que es una cosa muy hermosa. Entonces, cada ceniza de cada planta da patrones diferentes y da formas diferentes dependiendo de la planta de la cual se extrae. Y, y este último principio es muy interesante porque las sales tienen esa enseñanza muy profunda donde nos hablan acerca de cómo generalmente estamos tratando de llegar a la esencia de las cosas de la forma equivocada. Generalmente tratamos de agregar cosas, tratamos de aprender cosas, de ir a cursos, de leer, de recibir iniciaciones, de recibir un montón de cosas. Pero realmente si queremos o si quisiéramos llegar a la esencia de lo que somos, lo que tendríamos que hacer es quitar todo lo que está de más, quitar todo lo que no es. Y el tema aquí es que todo lo que no es, pues es todo lo que podemos nombrar. Realmente la esencia de lo que realmente somos no tiene nada que ver con lo que pensamos. Y pues bueno, ¿quién está dispuesto a llegar a la esencia? Pues es un trabajo de quemar, de Complicado. pasar por el fuego. Entonces es un proceso muy interesante. Oye, pero todo esto que me estás hablando, ¿tú lo preparas? ¿Sirve para tomar o te lo untas o cómo lo puede uno utilizar en forma práctica?
Sí, este proceso que acabo de escribir, que realmente es un proceso que se puede someter a, pues sí, a cualquier planta. O sea, podemos tomar cualquier planta y destilarla, sacar su aceite esencial, fermentar todo lo que queda para sacar su mercurio y después calcinar todo para sacar las sales. Y aquí lo que estamos haciendo es estamos separando, estamos extrayendo los tres principios de la planta. Entonces estamos extrayendo su sulfur, su alma, estamos extrayendo su mercurio, su mente, su espíritu, y estamos extrayendo la parte más sutil del cuerpo. Entonces, de nuevo, si regresamos al origen de la palabra espagiria, que quiere decir separar y recombinar, es lo que estamos haciendo. Estamos separando, estamos disolviendo todo lo que es la planta, separándola en sus principios fundamentales, purificándola a través de estos diferentes procesos y eventualmente se llega al punto que se llama la covación. La covación es el punto en el que reencontramos y reunimos estos principios para darle vida nuevamente a la planta en una octava más alta. Entonces la idea es que al reunir el alma, el espíritu y el cuerpo, estamos reuniendo todos los aspectos fundamentales que se necesitan para que ese ser cobre vida. Y pues al reunirlos en el matraz, la idea es que estos tres principios se empiezan a recombinar nuevamente. Se deja a veces durante 40 días en un proceso que se llama covación, donde se somete un poco de calor y eso permite que se vayan como conociendo y se vayan mezclando y se vayan reuniendo y eventualmente se unifican como un solo ser. Y estas medicinas, desde el punto de vista alquímico, no son solamente medicinas que tienen un fragmento, no son solamente los compuestos activos de la planta, sino que es la conciencia completa de la planta, es la planta misma, es la planta en su esencia más pura. Y esas son medicinas que sí se toman de forma interna, se pueden tomar como tinturas y son medicinas muy, muy, muy potentes. Y la idea es que estas son medicinas que no solamente tienen un efecto muy fuerte en el cuerpo, sino que son medicinas iniciáticas, que en cierto sentido pueden abrir espacios de entendimiento donde la planta nos empieza a enseñar diferentes aspectos de acuerdo a la energía con la cual está conectada o de acuerdo a su esencia. Entonces son medicinas muy, muy potentes que, de nuevo, tienen la capacidad de trabajar tanto en cuerpo como en mente como en espíritu. Y son preparados pues bastante largos, complejos y que rinden muy, muy poquito. Entonces son medicinas muy especiales. Qué emoción. Oye, háblanos de la marca Quinta Esencia. ¿Cómo fue que iniciaste con eso? ¿Por qué le pusiste Quinta Esencia? ¿De qué se trata tu marca? Porque creo que es muy amplia. No solamente es las tinturas y todo esto de las plantas, sino tienes otras cosas más interesantes. Bueno, no más interesantes, tan interesantes. Cuéntame. Pues bueno, Quintesencia es una marca que tiene como dos vertientes. Entonces está como la parte educativa de Quintesencia, donde doy mis cursos y pues de nuevo tengo diferentes cursos de diferentes niveles sobre trabajo con herbolaria. El próximo fin de semana vamos a empezar a grabar uno con una amiga sobre trabajos alquímicos, donde vamos a grabar como todo lo que estamos escribiendo ahorita del trabajo con las plantas a nivel alquímico y espagírico. Y tiene toda la otra vertiente que es la parte de creación de medicinas herbales. Entonces, digo, la forma en la que empezó, hace pues como 8 años, yo creo, estaba con mi mujer y pues estaba empezando a entrar como en todo el mundo de las plantas y de la preparación de medicinas. Y llevaba ya un tiempo haciendo tinturas, tenía mi casa llena de frasquitos con diferentes cosas adentro para el gusto de mi mujer y a veces su disgusto, pero estaba lleno así de frasquitos por todas partes. Y de pronto pues llegan personas a la casa o a veces hacíamos ceremonias, mi mujer y yo trabajamos con el cacao, hacíamos algunas ceremonias y empezábamos a usar algunas de las tinturas dentro de las ceremonias o dentro de los trabajos o lo compartíamos con personas cercanas. Y pues eventualmente el paso pues natural fue pues así como, bueno, hay gente a la que le interesa esto, hay gente a la que le interesa lo que estoy haciendo como medicina, entonces pues hagamos una marca y empecemos a trabajar con ella. Y justamente cuando tomé esa decisión, estaba también empezando a entrar dentro del estudio de la alquimia y de la espagiria, de todo esto que le estoy compartiendo ahorita. Y dentro de la alquimia, de la espagiria, hay este concepto de la quintesencia. Y hay diferentes definiciones de lo que es. Entonces, la quintesencia es en cierto sentido, la esencia más pura que puedes sacar de algo. Entonces, en ese sentido, todo lo que acabamos de describir
del proceso de un magisterio, de crear esta medicina tan potente de una planta, lo que está sacando es la quintesencia de esa planta. Es la esencia más pura, más sutil, la esencia de lo que realmente es. Y dentro de otras visiones, la quintesencia es el balance perfecto entre los elementos, entre el fuego, tierra, agua, aire y espíritu, balanceados en un punto, pues sí, de equilibrio perfecto, que da espacio, pues de nuevo, a este balance y a este espacio que es la quintesencia. Entonces, habiendo entrado dentro del mundo del herbolaria y de la espagiria, pues lo que quería era poder hacer eso, poder tratar dentro de mis medicinas, tratar de sacar lo más puro y lo más esencial de las plantas. Y en este momento trabajo principalmente con tinturas espagíricas, que no es el proceso que acabo de escribir. Tinturas espagíricas son tinturas que se hacen con agua y alcohol, a las cuales se les reintegran las sales. Entonces se hace todo el proceso de calcinación y se reintegran las sales, pero no se hace toda la destilación y la fermentación. Entonces, en ese sentido, están como un paso abajo de los magisterios, pero están un paso arriba de las tinturas convencionales que no tienen las sales. Entonces, son tinturas, de nuevo, que están como conectadas con ese aspecto también de conectar con la parte más sutil del cuerpo de las plantas. Y son tinturas que sí suelen tener un efecto interesante también a nivel sutil. Entonces, es un poco como las dos vertientes de quintesencia. Oye, pues mira, yo soy abuela y como todas las abuelas, pues nos encanta darles tecitos de hierbitas a nuestros nietos, ¿verdad? Porque conocemos la cuestión de las hierbas y todo eso y nos fascina. Pero, ¿qué tan difícil para nosotras sería aprender todo esto que tú estás enseñando? ¿Es complicado? ¿Es más fácil? ¿Qué trabajo tiene esto, aprenderlo? Mm, Pues mira, a mí una de las cosas que me encanta de la herbolaria es que puede ser tan fácil o tan complicada como querramos. Entonces, y es una belleza. La belleza es que ya con preparar un té, ya con que le prepares un té de manzanilla a alguien, ya estás practicando herbolaria. Es un nivel sencillo, pero ya hay una práctica. Dicho esto, la herbolaria se puede llevar a niveles muy, muy, muy complejos, o se puede llevar a niveles de herbolaria clínica, donde ya se trabaja a nivel de tratamientos mucho, mucho más profundos para tratar cuestiones mucho más serias y todo eso. Pero para las personas que quieren empezar, pues realmente no es algo difícil. A veces una de las cosas que siento que tiene mucho a la gente es el miedo a hacer daño. Y está bien, es un miedo legítimo. Y ahí está, un maestro dice que es la fitohisteria, como miedo a las plantas, ¿no? Y realmente cuando empezamos a adentrarnos un poquito en el mundo vegetal, nos damos cuenta de que sí, hay plantas de cuidado, pero la gran mayoría de las plantas no nos van a hacer daño. Y son realmente plantas que sean peligrosas, peligrosas son pocas. Y siempre y cuando nos mantengamos dentro de este ámbito de trabajar con las plantas, eh, pues que se han trabajado durante muchos años, plantas sobre las que hay pues, una buena cantidad de información, o plantas que son de forma tradicional en ciertos contextos, pues mientras nos mantengamos dentro de ese contexto, podemos tener bastante seguridad de que podemos trabajar con esas plantas de forma segura. Entonces, yo diría que realmente no es tan difícil. Eh, y tampoco tenemos que conocer 100.000 plantas, no tenemos que conocer 100, 200. Realmente, yo a muchos de mis estudiantes lo que les digo es, basta conocer 10 plantas bien seleccionadas para poder tratar el 70-80% de los malestares comunes que vamos a encontrar en casa. Dolor de cabeza, dolor de estómago, una gripa, una raspada, una infección leve, infecciones de vías urinarias. Realmente, si conocemos 10 plantas bien seleccionadas, de nuevo, el 70-80% de los malestares que vamos a encontrar en el día a día los podemos tener cubiertos. Entonces, no es difícil, requiere nada más un poco de cariño, un poco de amor, un poquito de valentía y una disposición a empezar a trabajar con las plantas. Fíjate que aquí, bueno, tú sabes que aquí hay una naturaleza impresionante, muy bonita. Y me gusta caminar por ciertos senderos y me encuentro miles de dientes de león, pero miles, sobre todo ahorita. ¿Y sabes qué me pasa? Me da un poco de miedo cortarlos porque digo, chispas, ¿será o me vaya yo a equivocar y al rato me lo como y vaya a ser venenoso? Y no, y me da miedo cortarlo. Y sé que es diente de león porque lo conozco, pero me da un poco de miedo. Eso que dices tú, tienes razón.
a veces como que nos volvemos medio miedosos para cortar una planta porque nos han dicho que, ay, no, que puede ser venenosa o tal cosa, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer esto de la herbolaria. Qué bueno. Oye, cuéntame, tú tienes un canal en donde enseñas, pero cantidad de cosas de herbolaria y me encanta, ¿eh? Porque casi es toda una enseñanza. Cuéntanos, ¿cuál es tu canal? Sí, ahorita estoy en proceso de reactivarlo porque lo tuve abandonado un poquito, pero bueno, la información que ahí está Bueno, y pero está. mira, quienes nunca han entrado tienen material para verlo un buen rato sin necesidad de que pongas más cosas. Le metí un buen cacho de amor durante un rato. El canal es Herbolaria Quintesencia en YouTube. Y pues ahí hay varias clases, desde pues videos cortos de 10 15 minutos, hasta pues varias de las clases que he hecho para invitar a algunos de los cursos, que ya son clases un poco más profundas, que duran alrededor de 1 hora. Y pues pues sí, es un buen acervo de información para las personas que quieren empezar a trabajar con las plantas o que tienen como esa curiosidad de empezar a profundizar un poco más en este mundo. Es una buena fuente, porque sí, digo, al menos de mucho lo comparto, digo, he encontrado muchas personas que lo comparten en inglés, pero no he encontrado tanta gente que lo comparte en español. Entonces un poquito siento que el trabajo que me he dado y que a veces reniego es el de compartir todo esto en habla hispana. Sí, fíjate que, bueno, no importa. Yo creo que la gente te va a empezar a conocer. Vas a ver que sí, porque aparte de todo es un tema maravilloso, ¿no? Y bueno, pues mis seguidoras son casi como un poquito más jóvenes que yo, pero les encantan las plantas, entonces por eso me interesaba mucho este tema. Oye, una pregunta. Cuando tú das los cursos, ¿tienen que ser en vivo? O sea, estar en el lugar, sería maravilloso estar en el lugar que nos vayas enseñando, oye, que esta planta, que la otra, qué padrísimo, pero puede ser por vía internet o todas estas cosas, porque bueno, hay Ujú. personas que viven, por ejemplo, en Argentina, otras en España, otras en otros lugares y finalmente les es difícil llegar a México a tomar el Ujú. curso. ¿Lo puedes dar por internet o cómo le haces? Claro, sí, de hecho, ahorita la mayoría de mis cursos están en internet y varios son pregrabados y los complementamos con sesiones en vivo, vía Zoom. Entonces, sí, justo hace unos meses abrí otra generación del curso básico que se llama Fundamentos de la Herbolaria, que es un curso, de nuevo, que está pensado precisamente para personas que les interesan las plantas, que quieren entrar al mundo de las plantas, pero que no saben muy bien cómo por dónde empezar. Aquí comparto como dentro de mi entendimiento los 4 pilares fundamentales para empezar a trabajar con las plantas. Y sí, ahorita tengo estudiantes, hay chavas de Colombia, hay otras personas que vienen de Argentina, hay una chica de España, entonces hay gente de muchos lugares del mundo. Y sí, digamos que uno de los regalos que dio la pandemia fue el ponerme en línea y abrir esto también a personas que están en otras partes del mundo. Sí, aunque sería maravilloso en vivo, ¿no? Porque Sí. me imagino que tú les enseñas qué plantas y qué cosas. Yo creo que debe tener un ritual para cortarlas. Bueno, yo siento. Yo le he enseñado a mis nietos que no toquen ni una hoja de una planta antes de pedirle permiso para cortarla. Y luego me dicen, pero ya, si no me contesta, le digo, no, sí te contesta, pero no la oyes, le digo. Mm. Sí, es algo que también comparto mucho con mis estudiantes. Y mucho el trabajo que trato de compartir, sobre todo bueno, en este curso y en las clases que hago, es el empezar a despertar la capacidad de volver a sentir. Porque mucha de la comunicación con las plantas y con el mundo natural no pasa por la mente, no pasa por el canal que estamos accesando en este momento que estamos hablando. La comunicación con el mundo natural pasa a través de canales más sutiles y Ujú. pasa mucho a través del corazón, pasa mucho a través de lo que algunas personas llaman intuición, pero hay una capacidad muy grande que tenemos los seres humanos de sentir si le ponemos atención. Y cuando nos acercamos a una planta y pedimos permiso y sentimos realmente como cuál es la respuesta de la planta responde. Y hay plantas que te dicen, sí quiero hacer medicina, y hay plantas que te dicen, no quiero hacer medicina. Y eso tiene un efecto también en la medicina que creamos, si la planta que usamos estaba dispuesta a trabajar con nosotros o no. Entonces sí, haces muy bien en decirle a tus nietos que le Sí. pregunten a las plantas. Bueno, y otra cosa que les digo, bueno.
otra cosa que les digo es, por favor, a las niñas chiquitas no me las toquen. Esas están creciendo. Ustedes pregúntenle a las mamás grandotas, pero a las chiquitas no me las toquen. Sí, sí, y una cosa que también digo, aprendí de algunos de mis maestros es la importancia de la reciprocidad, del dar algo. Y algo que me llevé como muy profundamente de algo que decía un maestro, es que los seres humanos somos curiosos porque generalmente tratamos de pagarle a la naturaleza con su propia moneda. Entonces, tomamos una planta y ofrecemos, no sé, algo de tabaco, o ofrecemos, eh, no sé, algún regalo. Algunas personas dejan monedas, por ejemplo. Y alguna vez escuché a un maestro decir algo que me dejó resonando mucho. Digo, los seres humanos tenemos ciertas cosas que solamente nosotros tenemos en la naturaleza. Y son esas cosas las que podemos ofrendar y las que podemos ofrecer que realmente tienen la capacidad de nutrir y de honrar a la naturaleza. Y entre esas cosas están lo que podemos hacer con nuestras manos, aquellas cosas que podemos crear de belleza, eh, los tejidos, el arte que podemos hacer con las manos, y el otro es el arte que podemos tejer con nuestras palabras, la capacidad de hablar de forma elocuente, la capacidad de hablar con belleza, la capacidad de honrar a través de las palabras, con música, con poemas, con cantos. Es una de las monedas más apreciadas con las cuales podemos pagar el servicio que nos da la naturaleza por mantenernos con vida y por proveernos con alimento, cobijo y medicina. Claro, porque pues todo es un regalo. Todo es un regalo de la Madre Tierra. Qué maravilla. Oye, cuéntame, ¿cuáles son tus redes sociales o qué tienes por ahí para que se comuniquen contigo? ¿Cómo se puede comunicar las personas contigo? Pues la forma más fácil es o a través de Instagram o directamente a mi correo. Entonces en Instagram está como herbolaria-quintesencia. Mi correo es herbolariaquintesencia, todo seguido, @gmail.com. Y pues en YouTube también estoy como Herbolaria Quintesencia por todas partes. Pues mira, muchísimas gracias. De veras, Juan Pablo, fue una plática súper interesante. Creo que no va a ser la única, vamos a tener que platicar más cosas porque a mí me entran muchas dudas con respecto a las plantas y todo esto de la relación que tiene con los astros y la relación que tiene con los seres humanos y con la madre tierra es algo tan bonito que realmente admiro mucho tu actividad y realmente eres un bendecido porque haces lo que amas y bueno, pues es tu sustento y creo que es el sueño de todos de todos los seres humanos, ¿no? Hacer lo que amamos y que sea nuestro sustento. Y felicidades por tu empresa, Quintesencia. Me encanta la idea. ¿Alguna persona que tenga interés por alguna tintura o algo así, se comunican contigo a través de tu correo? ¿Y cómo podría ser? O sea, tú tienes que platicar con la persona para saber qué tipo de tintura o de mezcla de plantas que le puedes dar, o tú ya tienes ciertas esencias ya hechas, ya prehechas. Pues tengo algunas tinturas ya prehechas, algunas fórmulas prehechas para temas muy generales como estrés, ansiedad, cosas de ese tipo. Pero generalmente yo soy de la idea que cada persona requiere de un trabajo como bastante específico. Entonces, por lo general, si alguien quiere alguna tintura para un tema, prefiero hacerlo eso de forma como más personalizada. Ujú. Perfecto. Bueno, Juan Pablo, pues muchísimas gracias por esta plática. No va a ser la única, van a ser varias. Y también me gustaría platicar con tu esposa porque también tiene cosas Mm. interesantes. Y amigos, bueno, pues si les gustó la charla, un dedito arriba y no olviden suscribirse al canal. Y bueno, nos estamos viendo para la siguiente. Bye bye. Muchas gracias. Dios.